Entrevistas CPN a Antonio Fernández Mejía, arquitecto egresado de la Universidad Pontificia Javeriana y especialista en urbanismo y ordenación del territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña. Pues le damos la bienvenida. El arquitecto Antonio Fernández pues es egresado de la Universidad Pontificia Javeriana, también tuvo estudios en la Universidad de Cataluña, pero digamos, quiero que sea usted quien nos cuente un poco acerca de su trayectoria y de su formación académica y su experiencia profesional. Bueno, yo he estado hace más de 30 años trabajando en el tema de urbanismo, muy alineado con la parte de transporte. Más que todo han sido proyectos de transporte o infraestructura de movilidad. Y en ese sentido quisiera saber cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta Bogotá o las principales ciudades, justamente como las que acaba de mencionar, Bogotá, Medellín y Cali, en cuanto a cómo plantearse sus modelos de transporte y de movilidad para generar esa equidad de la que usted está hablando. El transporte. Nuestras ciudades fueron desarrolladas, crecieron en los años 50, del siglo pasado, y entonces la doctrina en ese momento era el automóvil. Y entonces se crearon ciudades con grandes avenidas, inconclusas, pero grandes avenidas. Yo creo que la red vial, en el caso de Bogotá, la red vial es suficiente, la red vial planeada, el plan vial de Bogotá es bueno. ¿Qué efectos tiene? Que está incompleto, entonces las avenidas están truncadas y no es continuo. Y el otro efecto grande es en que falta materializar la jerarquización vial. Entonces planeación dice que hay avenidas B1, 2, 3, 4, todos los números que quiera, pero en última son todas iguales. Es necesario que las avenidas principales sean avenidas de flujo libre, algo así como la NQS, que permitan realizar viajes rápidos de un extremo al otro, o sea que deben ser vías que no tengan intersecciones a nivel. Y no debe ser una vía u otra, debe ser una red completa que permitan los desplazamientos oriente-occidente y norte-sur. Distinto es la escala de lo que son las avenidas, o sea, avenidas normales, principales, que son vías que ya pasan a tener semáforo, son vías que ya deben tener retornos. Digo el retorno como algo importante porque la manzana oreja es perversa para los barrios, deteriora mucho los barrios. Los retornos, si se manejan bien con semaforización adecuada, antes de la intersección para que no interfieran con los cruces peatonales, es una muy buena solución. Y estas avenidas grandes entonces empiezan a formar las principales como unos sectores de ciudad, unos barrios, unos demos, si se usa la palabra griega, de las pequeñas ciudades. Y cada uno ojalá fuera autónomo y tuviera un gobierno real sobre su espacio público y su uso urbanístico. Eso. Ahora, lo otro es que la otra parte importante es todo de la movilidad, pero la movilidad en general hay que cuestionarse es si debemos seguir pensando en carros. Sí debe haber carros, pero no como estructura vertebral del sistema de movilidad. El carro es un sistema muy costoso en ocupación, en la parte ambiental. Es algo así como, yo digo, como las señoras de la época de Luis XV que andaban con un vestido gigante, pero más grande, porque el vestido mide 4 metros por 2. Y si todos andáramos con nuestros vestidos por todas partes, pues no cabríamos en ninguna parte y no nos podíamos mover. Y eso es lo que sucede en la ciudad. Porque yo creo que hay una parte importante del automóvil que es la privacidad. Por la privacidad y por la comodidad de mi automóvil, entonces empiezo yo a generar un impacto demasiado grande sobre los demás. Y entonces hay que preguntarse si una persona que va en transporte público o en bicicleta, si sus impuestos tienen que ser gastados
en que el otro señor de allá vaya en un carro que es grande, que estorba, que echa humo, entonces, y que es peligroso. Entonces, realmente dice uno, bueno, deberíamos gastar la plata más bien en los que utilizan o bicicleta o transporte público, o van a pie. En lo de ir a pie ya está muy de moda el concepto de la ciudad de 15 minutos, que se trata de tener precisamente de romper el esquema de zonificación estricta y de tener toda clase de actividades mezcladas con la vivienda para que la gente no tenga que realizar tantos viajes, que tenga pues, droguerías y almacenes y lo que necesite muy cerca a su casa. Eso es la primera parte, porque así como dice el libro de la guerra, lo primero que dice el libro de la guerra es que lo mejor para la guerra es que no haya guerra. O sea que lo mejor para el transporte es que no haya demanda de hacer viajes largos. Si yo puedo facilitar las cosas a las personas en 15 minutos a pie, pues muchísimo mejor. Y lo otro es el tema de que toca, generalmente ya para los automóviles, toca pensar en los esquemas de cobro. Pero no cobro por tener el carro, cobro por usarlo. Ojalá todo el mundo tuviera su carro, pero quieto en la casa. Que se utilice solamente cuando vas al mercado, cuando es un viaje, cuando hay que llevar a una persona anciana o discapacitada o algo por el estilo que realmente amerite utilizar un automóvil, que sea inteligente el uso del automóvil, porque hoy en día es irresponsable. Entonces, mientras a la gente no le cueste esas externalidades de su decisión, pues va a seguir utilizando el automóvil indiscriminadamente. Y como dije al principio, si nos movemos en bus, la red que ya tenemos es suficiente y no tenemos que gastar tantos recursos. En el plan de desarrollo más o menos la mitad se gasta en movilidad. Entonces, cuando se gasta tanta plata en movilidad, es como en el diseño de una casa, pues cuando yo tengo la cocina en un extremo y el comedor en la otra. Piensa bien lo que está haciendo porque algo tiene mal de fondo para que necesite tanta movilidad. El teletrabajo es importante. La pandemia aceleró ese proceso que si no se habría tomado mucho tiempo. Los gerentes no están muy acostumbrados a mandar, a dirigir la empresa en función de objetivos claros y metas claras, fechas de entrega, condiciones de calidad específicas, sino que están acostumbrados a tener a la gente ahí e improvisan poniendo a hacer una cosa al uno y al otro. Y es un modelo extremadamente ineficiente de las oficinas presenciales. La gente no debe tener pereza de ir al trabajo, sino debe ser como algo que yo tengo un trabajo muy importante y lo quiero compartir con los demás y voy a ir a la oficina a compartir ese trabajo que hice. Yo voy a querer ir. Y ese día, como estoy en la casa, pues ese día que voy a reunirme con las demás personas es un día especial y es un día de compartir. Y entonces creo yo que no debe ser en la oficina, porque es que las oficinas son entornos muy, como dije, muy desagradables, mucha interferencia, mucho ruido, muy lejos, muy complicados. Debería ser en un sitio abierto, mucho más agradable, mucho más enriquecedor para la vida, para que cuando una persona llegue a vieja diga, bueno, mi vida fue feliz, y no diga, me pasé mi vida en un cubículo de 2x2 poniendo sellos. Entonces, yo creo que va a haber, ahorita va a haber un retroceso en que la gente quiere ir a la oficina porque es que llevan 6 meses sin poder ir, pero con el tiempo la gente va a empezar a medir también lo que le costaba eso y va a empezar a buscar un equilibrio entre la oficina y la casa. Usted mencionó algo muy importante y es que la pandemia aceleró ese proceso, digamos, en términos de hacer, de concebir el trabajo, por ejemplo, de una manera distinta. Y la arquitectura ha jugado un papel definitivo, por ejemplo, en el espacio público. ¿Cree usted que los modelos que se están aplicando en ese momento, o cómo se está proyectando la ciudad para generar otros espacios, para que haya ese aprovechamiento del espacio público, es el adecuado y las ciudades están preparadas para eso? No solo ciudades como Bogotá y Medellín, sino ciudades intermedias o pequeñas. Bueno,
Me parece que el planeamiento hay que, ya las ciudades ya crecieron, por estas ciudades grandes ya crecieron. Entonces, en realidad, planear lo que sucedió, pues ya no hay lugar, ya sucedió. Lo que creo yo que es necesario es planear desde el interior, desde la realidad de nuestras ciudades, para ver con esto que tengo, a dónde puedo llegar. No partir de un concepto mágico que a meterlo a la fuerza en la ciudad, no, la ciudad ya es la que es. Entonces nosotros presentamos una propuesta ahora para la ciudad, para lo que es el centro expandido. O sea, de la avenida NQS hasta el borde oriental de la 100 a la primera. Y con la idea de que la definición de las avenidas no se haga una por una, porque entonces en cada avenida quieren meterle ciclorruta, autopista, avenida, peatones, árboles, y no cabe todo. Entonces, es necesario hacer una asignación modal coordinada entre las distintas avenidas. Aquí pongo los buses, aquí los carros, aquí las bicicletas, o bueno, como quiera distribuirlas. Especialmente eso es importante en el corredor oriental, lo que es Avenida Séptima, Caracas, Carrera 13, donde vamos a tener, por ejemplo, en la Caracas, un metro con una troncal abajo y carros a los lados. O sea, díganme las personas dónde quedaron. Y mucho menos el paisaje. Las avenidas deben planearse desde el paisaje. La primera actividad, si uno va a pensar en la séptima, es ¿cómo me imagino la séptima como corredor verde? Me la imagino con estos árboles así, con dos filas, lo que sea. Bueno, cuando ya pensó eso, piensa, bueno, aquí, ¿qué me cabe de movilidad? Y lo que no me cabe, lo pongo en otra avenida donde sí me quepa. Igualmente toca pensar las vías este-oeste, de pronto manejando pares viales para liberar espacio de los carros y que haya espacio mucho más grande para las personas, algo así como una rambla que se pudiera hacer, haga cuenta de la calle 53, que tuviera como una rambla o algún espacio que fuera para las personas. Entonces creo que debemos empezar desde lo que tenemos, dándole espacio primero a los árboles, a las personas y, bueno, bicicletas y lo que queda para los carros. De último. Usted habla de algo importante, es cómo vamos a seguir planteando, proyectando la planeación de la ciudad. Y sobre eso, hace poco leí un artículo donde hablaban de la importancia de hacer esa planeación a partir de un enfoque de género, por ejemplo, y de la importancia de priorizar este tipo de temas. ¿Cree usted que eso se está aplicando en este momento en Colombia, por ejemplo, en un tema tan complicado que es el transporte público, por ejemplo, que genera, que puede ser incluso un foco o es un escenario de agresiones a la mujer? Es un tema delicado en el sentido en que el urbanismo no es que sea la herramienta más eficiente en términos de género, no porque no sea importante, sino porque la calle es de todos, unos y otros, y entonces estas segregaciones no son convenientes en realidad. Entiendo el problema, pero esta rama de la medicina no es la que aplica. Es decir, es un tema más cultural, es un tema que se genera, más bien hay que tener en cuenta, y ahí sí el urbanismo es importante en la parte de equidad. Cuando las familias viven hacinadas en una pieza, se presentan situaciones de traspaso a la intimidad ya de forma recurrente, que hace que la persona como que no, en su formación no tenga claro ese distanciamiento que tiene que haber. Obviamente que el transporte también incide. A mí en las clases de transporte me decían, no, que es que es muy importante que haya lo que es en la ingeniería, ¿no? Los pasajeros, hora sentido y la velocidad. Yo le decía, sí, es importante todo eso, pero es más importante la comodidad. Mientras el transporte no sea cómodo, pues la gente sí va a tener esa tendencia muy fuerte a irse a los carros.
Y eso es un círculo vicioso porque en la medida en que la gente se le va a los carros, los buses no se mueven y el transporte se vuelve todavía más ineficiente. Entonces, que el transporte sea cómodo, esta situación de la pandemia también ayuda, del 50% de los buses, ojalá fuera la forma sostenible de Transmilenio. Si repartimos los horarios y mantenemos los buses el 100% del día con el 50% de la ocupación, podríamos tener un viaje cómodo. Porque es que este juego que se inventaron de que todos vamos a ir corriendo a las 7 de la mañana a la oficina, desde todas las partes de la ciudad, al mismo sitio del centro, es lo más absurdo que alguien se ha podido imaginar. Es mucho más lógico que tengamos actividades, que la gente vaya a la oficina o al colegio 2, 3 veces por semana. Entonces, yo no digo que los niños no se queden en la casa por siempre, pero yo me acuerdo del colegio, uno le daba pereza ya tanto ir al colegio, es bonito ir con los amigos y jugar, pero no todos los días. Entonces, que yo vaya unos días, pero otros días estoy en mi casa, aprendo a investigar, aprendo a hacer mis tareas, lo que es la educación básica, la recibo por internet, lo que es la información. Yo creo que el ministerio debería hacer como unos programas tipo Discovery para toda el pensum, y que la información básica le llegue hacia el alumno, y ya el profesor lo que hace es una labor mucho más personal de completar la información que falta, de explicar, de aclarar. Entonces, bueno, volviendo a lo de género, porque me fui un poco, sí, yo creo que la congestión, la saturación hace que sea propenso esos traspasos del límite que deben mantener las personas, ese distanciamiento social, pero no el de pandemia, sino el distanciamiento normal de privacidad, de respeto por la privacidad. Quiero hacer un giro un poco y hablar sobre, desde su experiencia de los proyectos que usted ha podido ejecutar, guiar, investigar, ¿cuál ha sido el de mayor interés desde, digamos, que a usted le haya gustado y que incluye como todo esos conceptos que nos ha dado a lo largo de la conversación? Bueno, hay distintas aproximaciones. Digamos, como proyecto desarrollado, completo, que se usa como ejemplo, como son las cosas, está NQS, que es una troncal que se hizo con espacio suficiente, con todas las condiciones que se pudo en su momento, y creo que quedó bien hecho. Como proyectos interesantes, la ampliación de estaciones de Transmilenio, porque para ampliar una estación, no sé, 10, 15 metros que tocaba ampliarla, tocaba alterar toda la geometría, porque la geometría de una vía tiene unas curvas que se desarrollan en 300 metros, entonces tocaba hacer unas roturas de barrios enormes, unas obras gigantescas. Entonces lo que hicimos fue, bueno, más bien cambiamos las estaciones, y por encima del sacrosanto Transmilenio alteramos el manual de estaciones y las hicimos un poquito más cerradas en los extremos, y eso permitió extender las estaciones sin afectar todos los barrios y todas las obras gigantescas que tocaba hacer. ¿Qué otros proyectos hicimos? Pues por extenso, ahorita la interventoría de Aloy Calle 13, bonito el aeropuerto de Buenaventura. ¿Qué otros proyectos así interesantes? Bueno, interesante el eje ambiental, la parte occidental del eje ambiental de la calle 13. Ese proyecto se partió en dos, Salmona hizo la parte oriental, nosotros hicimos la parte occidental, que estaba más asociada a lo que es como urbanismo pesado, no la parte visual muy bonita que hizo Salmona, sino esto era el tema pesado. Teníamos muchos problemas como el transporte, que en esa época no había Transmilenio, entonces la propuesta fue recorte los buses y que los buses lleguen solamente hasta San Victorino, y ahí hicimos un retorno, en la plaza un retorno de buses, y eso permitía que de pronto unas o dos rutas subieran hasta las aguas, y eso fue lo que permitió finalmente el diseño de Salmona.
También nos tocó enfrentarnos al problema de San Victorino y se definió pues, que definitivamente tocaba restituir la plaza. Se propuso una forma triangular que era el esquema original. Y bueno, y se solucionó también la parte del espacio público hasta la estación de la Sabana. Esos fueron los primeros proyectos que hicimos. Otro proyecto muy bonito en urbanismo fue el de Rosales, la normativa para la zona de Rosales. Rosales, pues, era un barrio de viviendas que se volvió como un cedrito de montaña. Entonces son los barrios más costosos de la ciudad, pero no tienen calidad urbanística. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un levantamiento de todos los lotes, identificamos los lotes vacíos, y para los lotes vacíos, bueno, en ese momento, ¿no? O pues que tuvieran casas de 2 pisos o algo así que fuera transformable, le dijimos, bueno, usted va a construir en un costado del lote y va a dejar el otro lado libre, así sus niños bajan y pueden tener un prado. Y los del lado opuesto hacían lo mismo y también se retiraban. Cuando los 2 edificios se retiran, el que está atrás ya tiene vista. Y el que está adelante hace lo mismo, entonces estos 2 edificios también van a tener vista. Entonces todo el barrio, eso se hizo como un ajedrez. Todo el barrio quedaba con vista y con zonas verdes generosas. Ese fue un proyecto muy bonito. Hicimos otro de industria, donde se identificó que la industria en Bogotá, pues industria sí, a lo alemán no tenemos. Entonces, en general es industria de muy bajo impacto, o impacto muy mitigable. Y eso dio pie a iniciar este proceso que se le está dando ahora en los POTS, de desregularizar, de esa zonificación tan estricta, abrirla, y que las actividades empresariales puedan estar en cualquier parte de la ciudad, o en muchas más partes de la ciudad, y acercándolas a la gente, y más bien controlando los impactos. Porque es que es muy cómodo cuando una persona dice, ay, no, es que yo me voy de mi oficina, de mi casa a mi oficina a pie. Pues sí, muy bonito. Pero yo pregunto, bueno, ¿y su secretaria desde dónde viene? ¿Y a ella cuánto le cuesta llegar a su oficina? Entonces, pues, esos temas, es mejor que la ciudad tenga una mezcla, una interacción mucho mayor entre sus actividades, porque esta zonificación es la que nos va a matar en términos de movilidad, porque es como que lo estrangulan a uno. Y arquitecto, para terminar, usted ha hecho parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, ha sido ganador de premios otorgados por esta organización y el Consejo está intentando cada vez más como acercarse y hacer como una unidad, una hermandad para promover que cuál cree que debe ser como ese mecanismo en el que estas 2 instituciones deben unirse para promover la arquitectura, la buena arquitectura en el país. Sí, eso es muy importante. Bueno, yo en el concurso he estado pocos, estuvimos en uno, quedamos de cuartos, pero no más. Pero lo importante es que el concurso es una herramienta de participación ciudadana importantísima. Generalmente en las entidades, el directivo, el gerente o como se llame, tiene una idea. Entonces vamos al caso, por ejemplo, cuando Peñalosa, cuando arma sus CEFES. Yo tengo una idea de un centro de bicicletas y personas y recreación, tiene varias ideas en la cabeza. Es muy difícil poner eso en términos de un contrato de diseño arquitectónico y que ese contrato tenga la mayor calidad posible. Entonces, el concurso, ¿qué es lo que hace? El concurso traduce esas intenciones y esas voluntades buenas, lo traduce en proyectos materiales con la ventaja adicional de que se comparan las mejores versiones posibles de cada posibilidad. Cuando uno diseña, puedo hacer un edificio redondo, cuadrado, triangular, de muchas formas. De acuerdo a la manera en que lo haga, pues tiene distintos resultados. Y en el concurso, cada participante pues toma una de esas decisiones.
Y cada uno a partir de su decisión la lleva al mejor término. Y entonces en el concurso, por un lado, esa participación general de todos nos permite escuchar personas autorizadas, porque es que no es la participación por participar, sino la participación de las personas autorizadas con unas normas de juego que son los términos del concurso, y el concurso lleva a la mejor conclusión posible. ¿Qué pasa en los diseños contratados? La gente, desafortunadamente, cuando se gana el contrato, pues hace el diseño y no todos se esfuerzan por llegar a la mejor, desafortunadamente, simplemente cumplir los términos. En cambio, en el concurso, los términos es algo que hay que superar con creces para poder llegar a tener puesto. Entonces, creo que es la mejor manera de contratación, la manera, el jurado es objetivo, en el sentido en que no es una persona la que decide, sino es un grupo, y se decide con unos términos claros de por qué se toman las decisiones. Entonces, creo que es una herramienta muy subvalorada como herramienta de gestión administrativa y de calidad arquitectónica. En la sociedad también queremos implementar ahora los concursos particulares, o sea, no para el Estado. Tienen dos aplicaciones. Uno, cuando es una persona que va a hacer un pequeño edificio y pues contrata a un arquitecto que le hace un diseño así como tú, y entonces cuando se hace un concurso por un precio muy moderado, este pequeño empresario tiene la posibilidad de acceder a un concurso de la talla de un premio, un primer premio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Eso es muy bueno, es muy superior esa calidad de diseño a la de un concurso normal. Y la otra posibilidad es que el que ya está haciendo su diseño solicite la certificación de calidad arquitectónica a la Sociedad de Arquitectos. Estas dos opciones son muy importantes en la parte de la misión de la Sociedad de Arquitectos, porque si hay algo para lo que se necesita la Sociedad de Arquitectos, es para que haya buena arquitectura, también para proteger a los arquitectos, pero ante todo la misión de la Sociedad de Arquitectos es que la arquitectura sea buena. Bueno, pues arquitectos, eso es todo. Muchísimas gracias por hacer parte de este programa de entrevistas CPN-AA. Esperamos pues contar con su participación en otros escenarios y sabe que hace parte de esta institución y tiene las puertas abiertas. Muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias.